las agresiones son tan intensas, tan persistentes, no son periódicas, sino son continuas, ininterrumpidas. Constantemente hay el ataque al presidente. Le abren juicios, por ejemplo, porque un exministro no sale, declara en un medio y por eso ya le abre investigación. Porque en estos momentos acaba ya de iniciar la conferencia de prensa que se tenía pactada justamente a las 3 de la tarde tras la sesión de Consejo de Ministros que se realizó hace unas horas. Aquí, justamente a la cabeza, está liderando Aníbal Torres, el premier, junto con 9 ministros. Vamos a escuchar lo que viene indicando el jefe del gabinete. Además, para proporcionar agua a la ciudad de Trujillo. Igualmente, ahora en el Consejo hemos aprobado el proyecto que crea el Fondo de Estabilización del Canon, sobre canon y regalías, ya sea de minería, de petróleo, de gas, de energía. Se crea este fondo, un fondo allí especial, para tener la seguridad de proveer los recursos a las regiones y a las provincias y distritos, incluso a partir del mes de enero. Sin este fondo hay que esperar la recaudación para que Economía haga la transferencia. Con este fondo ya no va a haber esa dificultad porque las transferencias se podrían hacer a partir del mes de enero de cada año y así acelerar la ejecución, especialmente de las obras que se tienen que realizar, hospitales, colegios, puentes, caminos, etcétera. Exitosa. Bueno, también hemos aprobado el proyecto de ley que dicta medidas para gestionar las inversiones y otras actividades en el marco de la preparación y desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2023, allí tenemos que acelerar las actividades para poner en buenas condiciones los lugares donde se van a desarrollar o dónde se va a desarrollar este deporte. La Copa Mundial de Fútbol 17 Perú 23 es un evento deportivo que concentra el interés de diversos países y coadyuvará a proporcionar el turismo en nuestro país e impulsar la actividad económica, lo que significa un factor que dinamiza el desarrollo económico, financiero y social, que genera el incremento de oportunidades de trabajo, la promoción del turismo, la captación de divisas, lo cual se refleja en una mejora de la calidad de vida de la población y del país en general. El objetivo de la Política Nacional de Deporte, aprobada por el Decreto Supremo número 003-2017 Minedu, es incrementar el número de peruanos que practiquen el deporte y mejorar el desempeño deportivo como país en competencias internacionales con el fin de hacer del deporte un motivo de orgullo nacional y lograr la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad. Mediante el Decreto Supremo número 007-2022 Minedu, publicado el 11 de mayo del 2022, se declaró de interés nacional la realización de eventos deportivos Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2022, que se llevará a cabo en diversas ciudades del territorio nacional. Las sedes para esta competencia son Piura, Chiclayo,
aquí en Lima el Estadio Nacional, el Estadio del Callao y Tacna. Esto debido a qué? A que la FIFA tiene como regla de que estos eventos se deben desarrollar en lugares que no superen los 2.000 metros de altura. Bien, también hemos desarrollado ahora otros proyectos. Por ejemplo, hemos aprobado el proyecto de ley que crea el registro de pueblos, como son, por ejemplo, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, las rondas campesinas. No, estas instituciones existen, las comunidades campesinas están allí, ¿no? Las comunidades nativas están allí, las rondas campesinas también están allí, ¿no? Pero es necesario crear un registro en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Ese registro no tiene la calidad de constitutivo, sino simplemente de declarativo, como son los otros registros en nuestro país que están, ¿no?, señalados allí en nuestro Código Civil. Es muy útil que estas entidades, que en la realidad existen, puedan ahora registrarse, tener una partida registral en donde se anotará su existencia, su extensión, sus límites, ¿no?, la población que lo integra, sus gobiernos, sus autoridades, ¿no? También hemos aprobado el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones, respecto a la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país o que se hayan comportado no al margen de la ley, ¿no? Ustedes saben que nosotros estamos batallando intensamente por lograr la seguridad ciudadana, ¿no? Tenemos una inseguridad que preocupa a la población, especialmente en Lima, Callao, Trujillo y otros lugares del país. Dice, serán expulsados los extranjeros que estén incursos en los siguientes supuestos. Son varios supuestos, pero dentro de los que nosotros hemos agregado está la expulsión por contravenir a las disposiciones sanitarias. O sea, todo extranjero que se encuentre en el Perú tiene que cumplir con las disposiciones sanitarias, como son, por ejemplo, las vacunas, y en nuestro medio las 3 vacunas. Eso es exigible, no solamente, por supuesto, para extranjeros, sino también para nacionales, ¿no? Hemos podido ver que en la 4ª ola hemos tenido muchas personas que han fallecido, algo más de 1.800, y son precisamente las personas que no se han vacunado o que no tienen sus dosis completas de vacunación. Por lo tanto, no seguimos reclamando a nuestros connacionales para que se vacunen, a los que tienen hijos para que autoricen, para que sus hijos menores sean vacunados, porque si no se vacunan, ellos están atentando contra la salud y contra la vida de sus hijos y de sus parientes en general. También pueden ser deportados, por supuesto, expulsados del país los extranjeros que no tengan su respectivo documento de identidad, o por hallarse en ellos, hallarse en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización, o por hallarse en su poder drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, por hallarse a bordo de un transporte motorizado de delivery sin acreditar permiso o autorización de la autoridad competente, por hallarse conduciendo vehículos sin acreditar la titularidad o la cesión del mismo vehículo. Pero igualmente,
tenemos que hacer respetar la autoridad en el Perú, el principio de la autoridad. Todos, nacionales o extranjeros, estamos en la obligación de respetar a la autoridad, de no faltar a la autoridad, ni de palabra ni de obra. Por eso es que se establece que el que desobedece o resiste la autoridad legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. De manera que la sanción es en realidad severa y esperamos que nuestro Congreso lo antes posible apruebe este proyecto de ley que lo estamos presentando. Igualmente hemos aprobado un proyecto de ley, un proyecto de decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias y complementarias durante el año 2022 para la reactivación económica en el mercado del Sistema Nacional de Abastecimiento. Por supuesto, esta medida ha sido propuesta por el señor ministro de Economía. Debo hacer presente que por la inflación muchas veces las entidades de crédito no otorgan la carta fianza al concesionario. El concesionario tiene que presentar al concedente, o sea, al Estado, una carta fianza, ¿no? A veces eso es difícil, pero en esos casos estamos sustituyendo la carta fianza por descuentos que se haga, ¿no?, al concesionario cada vez que se le hace un pago, y con ello estaría garantizado el cumplimiento de las obligaciones. Asimismo, hemos aprobado el proyecto de decreto de urgencia que establece medidas para promover el servicio de transporte público terrestre de mercancías y el servicio de transporte regular de personas, propuesto este proyecto por el ministro de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Este beneficio para estos transportistas es en que se le va a devolver el 40% de lo que paguen por concepto de peaje. Eso entre algunas de las normas, ¿no?, que hemos aprobado en este Consejo. Le concedemos la palabra al señor ministro de Justicia. Gracias, Premier. Estimados amigos y amigas de los medios de comunicación, estimados, solo hacer dos precisiones con respecto al proyecto de ley que crea el registro para las comunidades y los pueblos originarios. Este registro tiene como finalidad permitir que estas comunidades que existen por mandato constitucional y que están refrendadas por normas supranacionales como el Convenio 149 tengan la posibilidad de gozar de personería jurídica en el registro de SUNAR para efectos civiles, es decir, puedan celebrar contratos, puedan tener créditos y puedan realizar esta personalidad jurídica que le es inherente a su naturaleza constitutiva. Con respecto al proyecto de ley que tiene que ver con la expulsión de extranjeros, estamos no solo ampliando los presupuestos y requisitos para brindar dentro de la política de seguridad ciudadana de mayor garantía a nuestros conciudadanos, sino que estamos incorporando el tipo penal por extensión en el 368 del Código Penal para aquel extranjero que incumple una norma administrativa pueda ser pasible del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Asimismo, nosotros como sector Justicia y Derechos Humanos transferimos al gobierno regional de Ayacucho 400.000 soles que el día de mañana están dando frutos. Esta inversión fue para el expediente técnico para la construcción del santuario La Hollada en Ayacucho, que tiene que ver con el resarcimiento de las víctimas del periodo de violencia 80 al 2000,
fueron 109 restos óseos que se da inicio a la construcción simbólica de este santuario en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho, en el que estará participando nuestro viceministro de Derechos Humanos, miembros de la comunidad internacional y las autoridades regionales. Yo no estaré presente porque tengo que estar en Economía y Finanzas viendo el presupuesto del sector, en tanto estamos próximos a aprobar la ley del presupuesto para el año 2023. De manera muy concreta, eso es lo que tendría que informar y complementar. Exitosa. Tras la violencia. También en estos momentos va a hablar el ministro Paniagua. Vamos a escuchar lo que va a indicar. Bien, como bien ha manifestado, gracias, Premier, señores ministros, señores medios de la prensa. Bien, como bien ha manifestado nuestro Premier, hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado diferentes proyectos importantes. En lo referente a vivienda, destacar el proyecto de Chavimochic, que es un proyecto de río, pero tiene un alcance al agua potable y saneamiento para las poblaciones del norte, básicamente en La Libertad. En nuestro sector se han instalado ya la comisión de recepción y entrega del ministro saliente, con mi persona, ya vienen desarrollando su labor. Y actualmente tenemos una agenda de aprobar mañana en el Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto 2023. Vamos a aprobar proyectos en el orden de total acumulado de 3.920 millones para el ejercicio 2023. Se tiene como prioridad la titulación, la vivienda, el cierre de brechas en agua potable y saneamiento. Y en este ejercicio que queda del año 2022, y hemos instalado las viviendas en el sector rural Sumaguasi, en donde como meta vamos a cerrar el año con 25.000 viviendas en la zona rural. Estamos invirtiendo 333 proyectos en obras de saneamiento, en donde se va a beneficiar a 380.000 beneficiarios con inversión de 2.120 millones. Eso tenemos el compromiso de cerrar y liquidar las obras que terminen este año, porque son proyectos intermedios, y aquellos que ameriten pasar al próximo ejercicio son obras en continuidad, como manifiesta el INVIERTP. Otro tema importante que debemos comentar son los proyectos de Mi Vivienda y Techo Propio, en donde tenemos 52.000 viviendas para este año, pero vamos a tener la meta ambiciosa de triplicar a 161.000 viviendas para los peruanos. Eso en resumen, señores medios de la prensa. Gracias. Ministro de Agricultura. Muy buenas tardes, señores de la prensa, señor Premier, colegas ministros. Como se ha anunciado por el propio señor Premier, una de las primeras cosas que hay que poner en la mesa es la situación de la opción de la compra internacional, que es un primer decisión que hemos tomado, dejando de atrás todas las otras modalidades que se utilizaron, y después de 21 días de coordinaciones y programación y ejecución exhaustiva, llegamos a una conclusión sobre la base de 162 entidades presentadas de 52 países y cumpliendo el procedimiento de las bases de esta convocatoria. Quedaron 3, de esas 3 optamos por los criterios en que la idoneidad, la transparencia y la calidad y oportunidad pudieran estar presentes. De esas 3, optamos por una, teniendo como condición de fondo la oportunidad y el precio. Las 3 ofrecían a 45 y 44 días, y las 3 tenían distintos precios, entre 580, 600 y 623 dólares la tonelada. Eso significaba una opción que pudiera darnos el mismo tiempo de
acceso a la urea aquí en los almacenes del Perú, y un solo lote en transporte y los 45 días para la llegada. Con esos precios y con esa consideración de la oportunidad, optamos por una, pero inmediatamente recibimos un informe de las recomendaciones de Contraloría exitosa y que ponían 3 puntos claramente establecidos sobre la consistencia empresarial y los plazos de 3 años, sobre los volúmenes de venta en urea sobre 5 años y sobre lo de la fecha de constitución. Entonces, estas 3 que fueron las iniciales, nosotros tuvimos una reflexión, conversamos. Ese informe debe ser respondido en 5 días, que debe ser establecido este viernes 12, pero en vista de la importancia del tiempo, en vista de las consideraciones que estamos teniendo, hemos decidido tomar en cuenta las recomendaciones que ha planteado la Contraloría y avanzar con el proyecto para determinar la buena a la tercera, que es la que no está objetada bajo ningún punto de vista, aun cuando eso signifique un mayor precio en esta adquisición, pero creo que los tiempos y la situación de urgencia lo ameritan, y ya después veremos este tema. Se debe responder al informe, se debe proceder a la opción y se establecerán todos los mecanismos para que esta situación quede superada. A partir de eso, lo que tenemos nosotros es también un decreto de urgencia dentro de que habilite el diferencial de los 348 millones, porque no estaríamos, en esta compra internacional, no estaríamos utilizando los 348 millones, sino una parte, que sumada a los gastos logísticos nos da un saldo de alrededor de 144 millones. Eso, mediante un decreto de urgencia, complementaría la acción que se ha generado con el decreto de urgencia de atención a la campaña del 013, decreto de urgencia 013. Para ello, lo que hemos hecho es un decreto de urgencia para proceder a la entrega de un apoyo económico a los productores que tengan tierras de menos de 5 hectáreas con los productos, con los cultivos priorizados, y que puedan acceder a partir del 22 de agosto a lo que le hemos llamado los fertibonos. De tal manera que estaríamos con 2 herramientas inmediatas para atender la premura y la expectativa de la campaña 22-23 de nuestra producción agraria, atendiendo a este inminente riesgo o expectativa de una inseguridad alimentaria. Por un lado, hasta que llegue la urea importada, y por otro, una atención preferente de un apoyo económico por lo que le hemos llamado el fertibono, que se proceda inmediatamente a atender con la producción nacional, con los stocks nacionales de las empresas distribuidoras. Un punto es que el precio promedio en el Perú del fertilizante urea está en 211 soles el saco de 50 kilos. Con este mecanismo lo que estarían accediendo es a un subsidio de 138 soles, los que dejarían de cubrir la presión de los que sean beneficiados con esta disposición de apoyo económico o de subsidio a la adquisición de la urea de estos 132.000, alrededor de 132.000 productores, para atender estas números de hectáreas que nosotros tenemos. Eso nos pondría en una situación de respuesta inmediata mientras que llega el transporte marítimo de la urea adquirida con el decreto de urgencia 03. Hasta allí está ese tema. Por otro lado, también quería comentar con ustedes que la SUNAT ha puesto a disposición del Ministerio de Agricultura 240 toneladas que están en sus almacenes para que puedan ser retirados
y dispuestos en lo inmediato. El día de hoy ya debe estar efectuándose ese recojo de esa urea donada en los almacenes de la SUNAT para pasar a los almacenes de agrorural y proceder inmediatamente a una distribución que permita su acceso a los agricultores. En Ayacucho, el día de ayer, hemos tenido la oportunidad de lanzar el primer censo de cóndores a nivel nacional, que se va a realizar en 5 lugares con apoyo de una articulación con los gobiernos regionales, las universidades y los centros y el MINAM, para que el CERFOR, comunidad ejecutora de esta Bien, nosotros vamos a continuar aquí a la expectativa de lo que van a seguir mencionando los ministros en esta conferencia de prensa. Comenzar la ronda de preguntas de la prensa y será consultado justamente al primer Aníbal Torres por el tema de Jainer Alvarado y su continuidad justamente en la cartera, asimismo también del reciente pronunciamiento de la fiscal de la Nación. Vamos a escuchar lo que viene indicando. El debido proceso, la presunción de inocencia, eso, que se respeten los derechos de la persona. No nos vamos a sujetar a los juicios mediáticos. Que quede bien claro eso. Nosotros no nos sometemos a los juicios mediáticos. Nos sometemos a los procesos de investigación fiscal o judicial, o si se trata de procesos administrativos, a los que lleva a cabo la respectiva comisión. En cuanto a que se habría faltado el respeto o se habría agredido a algún fiscal, no tengo conocimiento de eso, de que se haya faltado el respeto a algún fiscal o a la fiscal de la Nación. Lo que sí debe suceder es que en el Perú tenemos que hablar las cosas como son y no esconder. Exitosa. Cuando se esconde un hecho criminal, se convierte en cómplice. Yo tengo respeto por los otros poderes del Estado. Por supuesto que no puedo estar de acuerdo con que se haya desactivado la fiscalía que investiga a los cuellos blancos. Y no tengo ningún temor en decir que el hecho de que se haya cambiado de fiscal, o al fiscal o a la fiscal que investigaba a la hermana de la fiscal de la Nación por el presunto delito de narcotráfico, o sea, porque habría estado poniendo en libertad a narcotraficantes supuestamente a cambio de coimas, eso yo le reclamo a la Junta Nacional de Justicia qué cosa está haciendo frente a un hecho como ese. ¿Está cumpliendo su función o no está cumpliendo con su función? Yo tengo mucho respeto por los fiscales, por los jueces, por el personal jurisdiccional. He ejercido la profesión de abogado durante muchísimos años, pero también durante todos esos años he denunciado la corrupción existente en el sistema de justicia. Y no estoy denunciando por denunciar, no, porque yo soy hombre de derecho. Hablo por los hechos y por las pruebas. Las pruebas son que en el sistema de justicia, por ejemplo, ¿cuántas personas inocentes se encuentran en las cárceles? Por el hecho de ser pobres y por el hecho de no tener dinero. En cambio, ¿cuántos grandes delincuentes se encuentran en libertad?
por el hecho de que tienen dinero? ¿Eso es una mentira o es una realidad? Los grandes narcotraficantes, los grandes corruptos, incluso dueños o exdueños de algunos medios de comunicación. Hay que hablar las cosas como son. Y no un sistema de justicia que persiga al presidente solamente por el hecho no de que no les gusta que sea presidente y que hay que vacarlo, sacarlo, no de la presidencia como de lugar. ¿Eso es una mentira? No, señores. Eso es una verdad. A todos los peruanos nos consta que un sector pudiente económicamente de nuestro país no reconoció el triunfo de Pedro Castillo desde el primer día en que juramentó el cargo. Desde ese primer día comenzaron a darle el golpe mediante la vacancia por la supuesta incapacidad moral, o luego después la acusación constitucional por traición a la patria con ese documento que han presentado allí en el Congreso de la República y que no tiene ninguna base, ningún sustento, y que eso sea respaldado por juristas. ¿Dónde obtuvieron su título esos juristas? ¿Ah? Y así por el estilo. Yo puedo decir muchas cosas con pruebas al canto, que están allí, que todo el país lo conoce. El hecho de que en el sistema de justicia dos casos iguales sean resueltos en forma diferente. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿Eso es justicia? ¿O eso es venta de justicia? ¿O eso es remate de justicia? Con esto no quiero decir que no hayan magistrados en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional, que son personas decentes, que son honestas, que son probas, que son idóneas, ¿no? Pero de los otros los hay. Y los hay en cantidad. Toda la población lo sabe. Así es que no se vayan a molestar por estas verdades que estoy manifestando. No, aprendamos a decir en el Perú la verdad si es que realmente queremos combatir la corrupción. Es un abuso el que la Fiscalía... Continuamos aquí en la sala, en la conferencia, y en este momento se le está consultando justamente al premier Aníbal Torres por el tema de lo que ocurrió ayer en Palacio de Gobierno y el ingreso de la Fiscalía justamente a buscar a Jennifer Paredes. Vamos a escuchar lo que va indicando. En realidad yo les voy a decir que no desconozco que el presidente haya impedido que ingresen al Palacio. Ni siquiera tengo conocimiento a qué hora llegó el presidente de su visita a Arequipa, porque como sabemos él se encontraba en Arequipa, ¿no? Si vienen a mi casa, a entrar a mi casa, yo tengo que pedir explicaciones. Yo tengo que pedir cuando menos la resolución judicial que ordena que hagan ese allanamiento. Y eso no es impedir el trabajo de la Fiscalía. No sé si algún otro extremo tiene su pregunta, por favor, si me lo repite. Sí, las últimas palabras del presidente se ha reseñado, ministro. El presidente tiene todo el derecho de defenderse frente a las agresiones. Las agresiones son tan intensas, tan persistentes, no son periódicas, sino son continuas, ininterrumpidas. Constantemente hay el ataque al presidente. Le abren juicios, por ejemplo, porque un exministro no sale, declara en un medio y por eso ya le abre investigación. Si ustedes desean, yo les cuento cómo es ese caso.
se le nombró presidente, que digo ministro del Interior. En la juramentación hablamos que estamos en estado de emergencia y que el problema más grave que tenemos es la inseguridad ciudadana, y lo hicimos muy bien, ¿no? Que fue el día 4 de julio. El día 6 se desarrolló un Consejo de Ministros en el cual, entre otros problemas, tratamos la inseguridad ciudadana, y no dio ningún medio, mecanismo para poder combatir la corrupción. No obstante que lo manifesté allí, yo lo manifesté a él, en el Consejo de Ministros, que la inseguridad ciudadana no es competencia solamente, el combate de ella no es competencia solamente de la Policía Nacional, sino que también es de las Fuerzas Armadas, y que por eso hemos declarado a Lima, el Callao y Trujillo en estado de emergencia. Y por supuesto que hay que sacar a los delincuentes de sus cuevas, de donde se encuentren, porque allí está suspendido el derecho de inviolabilidad de domicilio, que las dos entidades tienen que trabajar conjuntamente, y además que tiene que hablar con los alcaldes, especialmente de Lima, de Comas, de San Martín de Porres, de San Juan del Lurigancho, de San Martín de Porres, para que la policía municipal actúe conjuntamente, no con la policía y las Fuerzas Armadas. No, pero no tuvo ninguna respuesta positiva. Incluso le manifesté que además la policía tiene que organizar a las juntas vecinales. Exitosa. Y no había ninguna respuesta positiva. Por supuesto que después del consejo fui, hablé con el presidente y le digo: señor presidente, aquí sí nos hemos equivocado. Este señor o no conoce o no quiere no hacer nada. Como consecuencia de eso, dispusimos que se haga un consejo un consejo para ver exclusivamente la inseguridad ciudadana. Y se hizo. Si mal no recuerdo, fue el día 8 de julio. La situación continuó lo mismo. Manifestó que la inseguridad ciudadana es solamente una percepción, que la inseguridad ciudadana no está. Eso en concreto, el discurso por supuesto ha sido más largo. Entonces yo le manifesté en ese Consejo de Ministros, y aquí están los ministros, le manifesté: entonces tiene usted que salir ahora y decir en la conferencia de prensa que no hay inseguridad ciudadana, que eso es solamente una percepción. La verdad es que no hizo nada por la inseguridad ciudadana. Asistió al primer Consejo de Ministros, al segundo Consejo Ordinario de Ministros asistió por un breve momento y luego se retiró sin dar explicación. Con el señor jamás he conversado fuera del Consejo de Ministros, porque además tampoco lo he encontrado. Si se le ha llamado, se le ha hecho llamar para que concurra al Consejo Descentralizado de Selendín, no se le ubicó y no concurrió. A una junta de trabajo de ministros, de algunos ministros, fue invitado él, o sea, el desaguadero, tampoco concurrió. El señor no trabajó. Y entonces yo he insistido permanentemente, y lo revelo aquí, he insistido permanentemente para cambiar al ministro del Interior, porque se llegaba el 28 de julio y estábamos muy atrasados en el combate a la inseguridad ciudadana. Esos hechos han sido así,
Así han ocurrido. Exitosa. Bueno, en el caso del ex ministro del Interior, ¿cómo se está reivindicando bastante preocupado como todos nosotros, y el presidente de la República nos pidió hacer lo necesario para combatir la inseguridad ciudadana. Y como el Premier siempre un poco que se burla de mí porque hago muchas preguntas, yo hice una pregunta. No me es suficiente que me digan que hay mucha inseguridad ciudadana, necesito curvas, cómo va evolucionando con el tiempo, en los años, cuántas víctimas de violencia hay cada año. Y efectivamente este consejo extraordinario que pidió el Premier, el ministro de Interior presentó unas curvas que no sé si están en los archivos, que pueden ser mostradas. Presentó una curva según la cual las víctimas de este tipo de